Ya lo tenemos en pantalla, le agradecemos su presencia a Carlos Alberto Adriancén. Llegamos a ti, Carlos, por varios escritos que hemos leído de análisis sobre la política, principalmente un escrito que me llamó la atención sobre el fantasma de los fantasmas que hablabas, del fantasma del comunismo, uno de ellos que recorría Perú, a decir de los discursos políticos instalados en la segunda vuelta electoral. Te damos la bienvenida, Carlos, acá a Wambra Medio Digital Comunitario. Buenos días, por favor. Buenos días, amigos de Wambra, y gracias por la invitación. Preguntarte, ¿qué pasa en Perú? ¿Por qué todavía no hay resultados oficiales? ¿Cuál es un poco como la pugna justamente que existe entre estos dos fantasmas, ¿no? Por un lado el fujimorismo, pero también supuestamente las fuerzas de izquierda que llegarían con la candidatura de Pedro Castillo. Bueno, no, el fantasma del comunismo era una imagen, no es que sea real. De hecho, es una cosa que ha inventado los medios de derecha y la candidatura de Keiko Fujimori para aterrorizar a la gente, ¿no? Sí creo que hay dos identidades muy fuertes que están en conflicto en esta segunda vuelta, o han estado en conflicto en esta segunda vuelta, que es el antifujimorismo, pero también el antiizquierdismo y yo creo que el racismo y el miedo a que los sectores populares ganen las elecciones por primera vez en este país, ¿no? Creo que ese miedo es real para las élites, ¿no? Solo que lo disfrazan con retóricas de comunismo, y de chavismo, en fin, y la amenaza de convertirnos en una nueva Venezuela. Y con esas excusas yo creo que en los últimos días lo que hemos visto es una cosa en extremo preocupante. Tenemos más de una semana que se produjo las elecciones y hasta ahora no tenemos ningún ganador, lamentablemente. El día de hoy seguramente van a terminar de contarse las actas que fueron observadas en un proceso regular y que fueron enviadas al Tribunal Electoral del Perú. Quedan alrededor de 15 actas por ser dilucidadas, digamos, por este tribunal, y una vez que la respuesta esté, van a mandarlas a la oficina encargada del recuento de votos y se producirá el voto al 100%. Eso es parte de lo que en cualquier proceso electoral peruano se produce, ¿de acuerdo? Lamentablemente, el fujimorismo ha echado mano a una herramienta que, si bien es legal, jamás ha sido utilizada en la historia electoral del Perú de la forma en cómo el fujimorismo la va a utilizar. Ha pedido la anulación de 800 mesas, que son alrededor de 200.000 votos, para buscar cambiar el resultado electoral. Solamente para que tengamos una idea, en las elecciones del 2016 fueron menos de 30 los pedidos de anulación de mesas, y en el año 2011 fueron menos de 5. Esta vez el fujimorismo ha solicitado 800 pedidos de anulación, ¿no? La anulación es una medida extrema contemplada en la legislación, y en realidad el fujimorismo sabe que es muy probable que no se las den, sino que está empleando cuanta estrategia legal puede para dilatar la proclamación de los resultados. De hecho, el día de ayer, la personera legal de ese partido envió una carta a la Oficina de Procesos Electorales encargada del recuento, pidiendo que se realice una auditoría de una serie de procesos respecto al procesamiento de imágenes y de actas, que ya se realizó en el pasado y que no existe causal objetiva actual para que se realice. Todo esto en la onda de demorar la proclamación de resultados. Y también el día de ayer se ha puesto en la justicia ordinaria un pedido de habeas corpus, me parece, donde se solicita que se obligue al jurado, al Tribunal Electoral, a que cuente, o más bien dicho, a que acepte los más de 800 pedidos de nulidad que les dije al principio, porque muchos de estos pedidos de nulidad fueron presentados fuera de plazo. De hecho, alrededor de 650 pedidos de nulidad fueron presentados. Entonces quieren que se les exceptúe del plazo también, ¿no? Y para terminar la pregunta, ya desde el domingo por la noche estamos viendo cuál es la estrategia del fujimorismo. Ya han salido varios ex parlamentarios y parlamentarios afines a ese bloque anunciando que, bueno, que si el recuento no termina antes del 28 de julio, tendrá que asumir el presidente del Congreso. De hecho,
Ayer un parlamentario muy suelto de hueso dijo que bueno, que si no había presidente hasta el 28, asumiría el presidente del Congreso y convocaría nuevas elecciones. Todo eso, por supuesto, absolutamente fuera de la ley, ¿no? Y en realidad lo que estamos viendo es una repetición de la estrategia de Trump en Estados Unidos, lleno de fake news, lleno de medidas legales, un uso abusivo del derecho, ¿no es cierto?, con miras a impedir la juramentación del nuevo presidente Pedro Castillo. Y justo estos miedos en tanto a la desigualdad que se vive en Perú. Digo, el acceso a los servicios básicos, a la redistribución de la riqueza. En estos días escuchábamos a algunos analistas económicos hablar de que Perú logra este avance de la economía, sin embargo no se ve en los sectores empobrecidos. Entonces, esta reacción de los sectores más pudientes de la clase peruana, de la economía también peruana, ¿tú crees que lleguen a dar efecto hacia los resultados o ya está dado por el voto popular? Que igual, de todas formas, fue muy corto, pero hay un ganador. Entonces, ¿esto va a surtir efecto, todas estas demandas o incluso declaraciones públicas de desconocer al ganador, en este caso Pedro Castillo? Mira, yo la verdad, sinceramente no sé qué es lo que va a pasar, lamentablemente. Un hecho que debería ser absolutamente previsible como el conteo de votos, ¿no es cierto?, y la proclamación de un ganador después de unas elecciones, que como bien dices tú, se ha producido pese al resultado ajustado, que dicho sea de paso, el resultado, ya en el 2016, Pedro Pablo Kuczynski le ganó a Keiko Fujimori por un margen incluso un poco más estrecho con el que resultaría ganador el profesor Castillo. Entonces esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es toda la estrategia de amedrentamiento, de tratar de torcer la voluntad electoral a través del uso abusivo de la ley y de una campaña a través de los grandes medios de comunicación que pocas veces hemos visto en este país. Yo creo que ayer se han pasado las barreras. Ayer un periodista en su programa, una especie de Fox News local, digamos, ha llamado abiertamente a tomar el Palacio de Gobierno, ¿no? Entiendo que dijo eso se enmarca dentro de la figura de la sedición, ¿no? Pero hasta ahora la Fiscalía del Perú no ha tomado cartas. También lo mismo este congresista llamó a producir un acto que, según algunos abogados, se enmarca en lo que es la sedición. Pero lo que estamos viendo es un intento de presión muy fuerte a las autoridades electorales para que acepten los irregulares pedidos del Fujimorismo. Y justo, perdón por interrumpirte, quisiéramos entender un poco más qué sucede con la clase política en Perú. Porque, a ver, hay un tema de inestabilidad, la salida de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, el gobierno de interinazgo de Francisco Sagasti. No hay quien se pueda sentar en esa mesa, en esa silla presidencial en el gobierno peruano. ¿Qué pasa con la clase política? ¿Se están disputando la representación? Porque algo me suena de lo que estás hablando, de desconocer de este tema de desconocer a quien ha ganado las elecciones, lo que pasó en Bolivia con la salida de Evo Morales, un tanto de una intentona también de tomar el poder por asalto. ¿Qué pasa con la clase política en Perú? A ver, lo que hay que entender es que la clase política yo creo que fue barrida. Y fue barrida en general producto de un hecho fortuito en parte, que es el caso Lava-Jato. Todos los expresidentes o están presos o tienen denuncias penales, producto de, como consecuencia del caso Lava-Jato. Alan García se suicidó finalmente para no ir a la cárcel. Y eso ha afectado mucho a la élite política. La única que quedaba más o menos en pie era Keiko Fujimori, que también cayó, o sea, que tiene una serie de denuncias y ha estado yendo y viniendo de la cárcel durante los últimos años, y que además, producto de su equivocada política hacia el gobierno de Kuczynski, perdió una gran parte del apoyo popular que tuvo. Recordemos que Keiko Fujimori obtuvo en el año 2016 más del 40% de los votos en la primera vuelta. Esta vez ha tenido menos del 13%. ¿No? Para que veamos la diferencia. Entonces yo te diría que en general estamos en una situación, si quieren poner el paralelo, como la que vivió Ecuador antes de la subida de Correa. Una sucesión de presidentes que no pueden completar mandatos, ¿no es cierto?
élites políticas que suben y bajan, y ninguna fuerza política que pueda ordenar la cancha, ¿no? En ese escenario ha aparecido Pedro Castillo, que es un outsider finalmente, ¿no? Que nunca postuló un cargo de elección popular y que tiene entre una de sus grandes fortalezas ser nuevo, ¿no? O sea, esto no se puede negar. Entonces yo creo que hay una gran parte de la élite política que está seriamente desgastada y que ve en estos hechos de la base Castillo su partida de función, ¿no? No solamente Keiko Fujimori, por supuesto, sino muchos políticos conservadores, y hay otros, es cierto, que han crecido como producto de la fragmentación del fujimorismo y que hoy están aliados coyunturalmente, están de aliados coyunturales con ellos, ¿no? Entonces, yo diría, hay mucho desgaste en la élite política, para responder tu pregunta. Dos, por el lado del fujimorismo, su fragmentación ha hecho que aparezcan otros partidos de derecha, algunos de ellos mucho más radicales y muy en onda más bien trampista, digamos, diría yo. Y después tenemos una serie de partidos más al centro, si quieres, más indefinidos políticamente, que por ahora están expectantes a ver qué va a suceder. No están moviendo sus fichas, por lo menos de manera evidente, lamentablemente, como debería ser un reclamo, yo creo, de todos los sectores políticos en defensa de la democracia en este país que se ve en peligro hoy día. Ahora, tú mencionabas el tema de las estrategias nuevas que ha tomado el fujimorismo, y una de ellas justamente antes de aquí en Ecuador, de la posesión de Guillermo Lasso, Keiko Fujimori estuvo invitada a un foro iberoamericano en el concierto con otros presidentes de América Latina y de una tendencia justamente política en contra de esta otra tendencia que de alguna manera ha venido a polarizar la política acá en América Latina. Pero justamente, ¿cómo ves tú esta forma de insertarse de Keiko Fujimori en esta línea con estos presidentes? Bueno, simplemente para que ustedes sepan, una de las personas que ha participado en la campaña de Lasso ha sido responsable del manejo de redes sociales, me parece, de la campaña de Keiko Fujimori también, ¿no? O sea, no solamente la visita de Keiko Fujimori al foro organizado por la Fundación de la Libertad de Vargas Llosa, sino que también se comparten los recursos de campaña desde antes, ¿no? Entonces, yo diría que la presencia de Fujimori en ese foro en realidad está muy vinculada a la posición que ha tomado Mario Vargas Llosa respecto a su candidatura. Son las redes, finalmente, de think tanks y de centros de pensamiento regionales y globales en las cuales Vargas Llosa está inserto, las que se han abierto y han abrazado la candidatura de Fujimori frente a la amenaza, supuesta amenaza del profesor Castillo. Y claro, detrás de ellos vienen toda la paranoia de la Guerra Fría de los cubanos y los venezolanos, en fin, moviendo esta candidatura. Entonces creo que esos temores de Guerra Fría le han ganado a Vargas Llosa y han permitido que Vargas Llosa finalmente incorpore a esta red de centros de pensamiento a Keiko Fujimori. También es cierto, en su deriva, yo creo que ya se veía desde el 2016 en su deriva conservadora, cuando decidió hacer pactos con grupos cristianos evangélicos conservadores y con su adopción retórica cada vez más fuerte de algunos de los postulados de la nueva derecha global, ¿no? Como para finalizar, hay un sentido crítico y vamos, Pedro Castillo, al igual que varios candidatos políticos y partidos, tiene sus contradicciones. ¿Cuáles serían aquellas que tú podrías señalar que sí debe negociar con el tejido social? Estábamos escuchando, por ejemplo, algunos tintes conservadores en tanto a los derechos de las mujeres, este corte más clásico, ¿no es cierto?, del entendimiento de las izquierdas, que han estado presentes también con términos machistas y patriarcales, y lo digo un poco como sarcástico porque
esta tendencia también tiene como estas cosas que comprender de avanzada. ¿Cuáles serían estas contradicciones en tanto a comunidades, derechos de las mujeres, que Pedro Castillo, ya de resultar presidente y de sentarse en la silla presidencial y de emitir política pública, tendrá que negociar con las colectividades, con las comunidades, con los pueblos y nacionalidades? Bueno, yo lo primero que diría es que ni Castillo ni el partido que lo postula pensaron que llegarían hasta aquí, ¿no? Esa es la verdad. Ha sido todo una suma de virtudes y fortuna del candidato, ¿no? Por lo tanto, entre el candidato y el partido, en el Perú no hay casi partidos políticos sólidos. Hay distancias, ¿no?, respecto a lo que espera cada actor de lo que podría ser el eventual gobierno. Yo creo que las primeras contradicciones a resolver son entre el candidato y el partido. Ajustar un programa que sea realista y que al mismo tiempo ofrezca transformación, ¿no? Porque el de Perú Libre creo que es un programa maximalista, digamos, ni siquiera es un programa, en realidad es un conjunto de ideas muy generales que fueron planteadas en un momento en que no pensaban que llegarían a este punto. Primera cuestión. Entonces, yo creo que Castillo tiene que plantearse una presidencia con objetivos realistas, pero al mismo tiempo que ofrezca esperanza y cambio. Dos, como tú señalas, efectivamente el profesor Castillo es una persona, es un maestro rural, ¿no es cierto?, perteneciente a una pequeña comunidad, y por supuesto no necesariamente puede estar al corriente de las profundas razones que traen aparejadas las desigualdades de género, por ejemplo, ¿no? Él mismo es un practicante católico, su esposa es una practicante cristiana evangélica, y por lo tanto yo creo que en el terreno del género, si bien se ha mostrado abierto a conversar algunas cosas, creo que va a estar uno de los principales límites ahí. Y es cierto también que, producto efectivamente de la campaña de la extrema derecha en este país y de algunas iglesias evangélicas cristianas, los sectores rurales son muy adversos a todo lo que tenga que ver con el género. Así que Castillo tendrá que negociar con su base electoral y tendrá que negociar él mismo, porque es cierto que algunos sectores de izquierda más urbana y más cosmopolita sí tienen ese como uno de los ejes principales de sus campañas políticas. Por lo tanto, ahí Castillo va a tener que negociar con esos sectores hasta dónde es posible producir políticas que ataquen este importantísimo problema que es la desigualdad de género. Yo espero mi impresión es que el profesor Castillo es una persona que escucha y en este caso debería también escuchar y producir algunos cambios seguramente, y más que cambios, algunas políticas específicas sobre el tema de género. Yo creo que en términos de comunidades y grupos y reclamos de minorías, entre comillas, el otro tema es el de los LGBT, ¿no?, que también es un tema que no apareció en la campaña, que creo que requiere un esfuerzo importante de comprensión y desarrollo que no necesariamente el profesor posee ahora, ¿no? Yo espero que por lo menos no se retroceda en lo poco que hay en el país. Mi expectativa es esa. Si se puede avanzar, ojalá que se pueda avanzar. Yo creo que en estas cosas nadie nace sabiendo, ¿no? Y que ahí será un ir y venir entre el profesor Castillo, el presidente Castillo y las comunidades para explicar y hacer entender cuáles son sus problemáticas, ¿no? Y en la medida en que las personas y el electorado vayan perdiendo miedo a eso, también se podrá avanzar. El otro tema, derechos sexuales y reproductivos, también yo los veo complicados, la verdad. Todo lo que tenga que ver con la ampliación de las causales para el aborto, eso yo lo veo muy difícil de que avance, sinceramente. Y creo que lo que toca ahora es desarrollar organización de la sociedad civil, que sea la propia sociedad civil la que pueda ir exigiendo esto hasta que logre generar mayorías políticas, ¿no? Veo eso, no veo otra ruta por ahora. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tus apreciaciones, justamente como por un poco clarificar el escenario político peruano y también conocer cuál finalmente podría de alguna manera decantar lo que ha pasado con estos resultados electorales. Te agradecemos tu presencia aquí en Guama. No, muchas gracias, amigos, y que tengan buenos días.